Era el tipo de noche que olía a tierra mojada y piedra antigua. Él estaba de pie en mi umbral, empapado en sombras, sus labios temblando mientras susurraba el nombre de mi hijo, un nombre que solo había imaginado en sueños. Me quedé paralizado, sin saber si el miedo en mi pecho era por él o por el niño que nunca había conocido. En un tranquilo pueblo escondido entre olivares y colinas onduladas de Castilla, Carmen vivía en la casa centenaria de su familia, una casa llena de pisos chirriantes, pozos en el patio y el tenue aroma de romero del jardín de su abuela. Viuda joven, crió a su hijo, Mateo, quien desapareció hace meses, dejando solo recuerdos y un leve dolor en su pecho. Los días eran largos, llenos de rutinas silenciosas, visitas al mercado y almuerzos dominicales que resonaban con las risas de una familia ausente. Sin embargo, el pueblo llevaba susurros y secretos, viejos, silenciosos y a la espera. Y ahora, en una noche empapada por la tormenta, uno de esos secretos llegó a su puerta. La lluvia había estado cayendo durante horas, convirtiendo las calles del pueblo en cintas resbaladizas de piedra. El agua se acumulaba en el patio, reflejando las lámparas parpadeantes como espejos frágiles. No tenía intención de revisar la puerta de nuevo, pero algo me hizo caminar sobre las tablas chirriantes. Fue entonces cuando lo vi, de pie, empapado, como si la tormenta misma lo hubiera traído hasta mí. Sus labios temblaron y susurró el nombre de mi hijo. Mateo. Me quedé sin aliento. Me quedé paralizada. No lo reconocí. Pero el miedo que se retorcía en mi pecho se sentía real, más profundo que la lluvia, más frío que la piedra bajo mis pies. La lluvia había estado cayendo durante horas, convirtiendo las calles del pueblo en cintas resbaladizas de piedra. El agua se acumulaba en el patio, reflejando las lámparas parpadeantes como espejos frágiles. No tenía intención de revisar la puerta de nuevo, pero algo me hizo caminar por las tablas del suelo chirriantes. Fue entonces cuando lo vi, de pie allí, empapado, como si la tormenta misma lo hubiera traído hasta mí. Sus labios temblaron y susurró el nombre de mi hijo. Mateo. Me quedé sin aliento. Me quedé paralizada. No lo reconocí. Pero el miedo que se retorcía en mi pecho se sentía real, más profundo que la lluvia, más frío que la piedra bajo mis pies. La casa olía a piedra mojada y romero, el aroma venía del patio donde las hierbas de mi abuela crecían obstinadamente entre las grietas. Mis manos, aún húmedas de lavar los platos más temprano, temblaban mientras agarraba el pomo de la puerta. Cada chirrido de las viejas bisagras sonaba más fuerte de lo que debería. El pueblo afuera estaba en silencio, salvo por el ocasional retumbar de un trueno distante y el suave repique de las campanas de la iglesia. Ahora vivía aquí solo, en una casa llena de sombras y recuerdos. Mateo se había ido hace meses, y el silencio de su ausencia se había convertido en una presencia pesada en cada habitación. Podía sentirlo en el calor del sol sobre los azulejos de la cocina, en la forma en que el viento susurraba a través de las persianas rotas. Y ahora este hombre, de pie allí como un fragmento de algún sueño que no me atrevía a recordar. Su abrigo se adhirió al con la lluvia, y sus ojos se movían nerviosamente hacia las ventanas de las casas circundantes. No dijo nada más, solo susurró de nuevo. Mateo. La voz llevaba un peso que no podía identificar, ni amenazante ni amable, simplemente, insistente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, cada golpe retumbando contra mis costillas como el repiqueteo de la lluvia afuera. Vacilé, mis dedos se enroscaron alrededor del marco de la puerta. Mi mente era un enredo de preguntas. ¿Cómo sabía él el nombre de mi hijo? ¿Cómo me encontró aquí, en este rincón tranquilo de Castilla, rodeado de olivares y colinas que creía conocer como la palma de mi mano? Me acerqué, entrecerrando los ojos a través del borrón del agua que caía de los aleros. Sus ojos evitaron los míos. Sus ojos se movieron rápidamente hacia la calle, hacia las sombras entre las casas, como si alguien, o algo, nos estuviera observando. La lluvia corría por sus mejillas como lágrimas, pero no podía decir si era tristeza, miedo o algo completamente diferente. Quería cerrar la puerta, cerrarla de golpe, esconderme detrás de las paredes familiares de mi hogar. Pero algo me detuvo, un instinto enterrado en el silencio, en el dolor de meses sin mi hijo. Primero noté sus zapatos, cubiertos de barro de los huertos donde Mateo había jugado una vez. Luego el abrigo, desgastado y raído en los puños, oliendo débilmente a humo y tierra húmeda. Hizo un pequeño movimiento, levantando una mano como si fuera a gesticular, pero luego la retiró, inseguro. Tragué con dificultad.
Las campanas de la iglesia sonaron de nuevo, lentas y distantes. Por un momento, todo lo que podía escuchar era la lluvia, las viejas tablas bajo mis pies y el susurro del nombre de mi hijo saliendo de los labios del extraño. Finalmente, abrí la puerta por completo, dejando que la lluvia entrara en el pasillo, empapando los azulejos. Retrocedió, cauteloso, pero no corrió. Sus manos temblaban, los dedos se apretaban y se aflojaban como si intentaran aferrar algo que había perdido hace mucho tiempo. ¿Quién eres tú?, pregunté, mi voz pequeña, casi tragada por la tormenta. Tragó, mirando hacia abajo, luego hacia arriba, y nuevamente susurró: «Mateo». Quería respuestas, una historia, cualquier pedazo de verdad que pudiera sostener. Pero no dijo nada más. En cambio, miró hacia las ventanas de las casas vecinas, como si midiera la distancia entre nosotros y el mundo exterior. El silencio entre sus palabras se alargaba, presionando contra mi pecho como la humedad en el aire. Podía sentir el pulso de la vieja casa, las paredes, las tablas del suelo, incluso el pozo del patio parecían inclinarse, escuchando. Recuerdos de mi hijo, de su risa y del olor de su cabello después de jugar en los olivares, volvieron a mí con fuerza. Quería llorar, gritar, exigirle que explicara, pero las palabras se me atragantaron en la garganta. Y entonces me di cuenta. Este extraño, lo que fuera, sabía algo sobre Mateo que yo no sabía. Algo que nunca me habían dicho. Y el dolor en mi pecho se intensificó. La pregunta que había tratado de evitar todos estos meses ahora exigía una respuesta. ¿Cómo supo él el nombre de mi hijo? La lluvia caía con más fuerza, golpeando el techo, el patio, las paredes de la casa de mi familia. El extraño no se movió. Simplemente esperó, empapado y en silencio, como una sombra que había escapado de otro mundo. Me quedé allí, con el corazón latiendo con fuerza, el aroma de romero y piedra mojada llenando mis sentidos. Las campanas de la iglesia sonaron una última vez, resonando sobre las colinas, y sentí el peso de meses de ausencia y miedo asentarse en mi pecho. Sus labios se movieron de nuevo, pero solo capté un susurro, casi ahogado por la tormenta. «Mateo». Cerré la puerta a medias, dejándolo parado allí bajo la lluvia, sin saber si lo estaba protegiendo a él o a mí misma. Y mientras las linternas parpadeaban en el patio, supe que esta noche lo había cambiado todo. Algo había llegado a mi puerta. Y con ello, un secreto que aún no entendía. Cerré la puerta detrás de él, dejando que el calor de la cocina rozara mis brazos mojados, pero eso hizo poco para aliviar la tensión que se había asentado como una niebla en mi pecho. Se quitó el abrigo, goteando sobre los viejos azulejos donde Mateo había corrido una vez, descalzo, persiguiendo a los perros que merodeaban por nuestro patio. Cada gota dejaba un anillo oscuro y expandido que olía débilmente a barro y lluvia. No habló, solo movió su peso de un pie a otro, echando un vistazo a los descoloridos retratos familiares que adornaban las paredes. El reloj de pie marcaba el tiempo de manera irregular, y el sonido me hizo sentir un nudo en el estómago. Me dirigí al fregadero, pasé un trapo por agua tibia y limpié las baldosas donde el agua se había extendido. El vapor se elevaba lentamente, enroscándose en las vigas del techo bajo, llevando consigo el familiar aroma de romero del patio. El extraño me observaba, con la cabeza ligeramente inclinada, como si leyera los pequeños hábitos de la casa y de la mujer que vivía dentro. Sus ojos se detuvieron en los platos de cerámica astillados que se secaban en la encimera, en los leves rasguños del suelo de madera donde Mateo había grabado sus iniciales hace años. Finalmente habló, con voz baja y dudosa. «Tu hijo dejó señales. Cosas que solo tú reconocerías». Su español tenía una cadencia extranjera, casi como si lo hubiera aprendido en algún lugar lejano, pero lo suficientemente perfecto como para hacerme estremecer. Quería preguntarle qué quería decir, pero mi lengua se sentía pesada. En su lugar, señalé hacia el patio. La lluvia había disminuido a una llovizna, el olor a tierra mojada y hojas de olivo se filtraba. «Camina conmigo», dije en voz baja. Salimos afuera, las baldosas de piedra resbaladizas bajo nuestros pies. El patio se sentía diferente bajo su mirada, más pequeño, secreto, casi vigilante. El pozo en la esquina, largo tiempo sin uso, parecía murmurar en el aire húmedo. Mis dedos rozaron los bordes fríos de la piedra mientras pasaba. Recordé a Mateo inclinándose sobre él, lanzando piedras y observándolas desaparecer en la oscuridad.
Los ojos del extraño siguieron el mismo camino, deteniéndose en el musgo que había crecido a lo largo del borde. Se agachó de repente, señalando las huellas tenues dejadas en el barro donde mi hijo había corrido una vez. Las huellas eran pequeñas, casi ocultas, pero lo suficientemente distintas como para hacer que mi corazón se encogiera. Aquí, dijo él. Él estuvo aquí. No hace mucho. Miré las marcas, la lluvia goteando de los aleros, el aroma del romero mojado más fuerte en el aire húmedo. Quería sentir alivio, tener esperanza, pero en su lugar fue reemplazado por un dolor vacío. Mateo había estado aquí, y se había ido sin decir una palabra. Un perro ladró a lo lejos, resonando contra las paredes de piedra, y ambos nos estremecimos. Sacudió la cabeza como si quisiera despejarla y luego se levantó, sacudiendo el barro de sus rodillas. No quería ser seguido, susurró. Las palabras flotaban entre nosotros, pesadas, sin dueño. Podía sentir cómo el patio se cerraba, los olivos inclinándose ligeramente con el viento, sus hojas susurrando como voces antiguas. Quería preguntarle quién había estado siguiendo a Mateo, pero las palabras se me atragantaron en la garganta. Nos dirigimos hacia el arco que conducía al callejón trasero. Las linternas de las casas vecinas parpadeaban débilmente, proyectando sombras inciertas sobre las paredes. El paso del extraño era lento, deliberado, como si estuviera contando los pasos, trazando un camino invisible. Lo seguí, cada paso resonando en el silencio, las baldosas mojadas reflejando la tenue luz. El aire olía débilmente a pan de la panadería de la calle, mezclado con el aroma de barro húmedo y humo lejano. Podía escuchar el suave murmullo de un vendedor de mercado cerrando su puesto, el clan metálico de las persianas. El pueblo estaba vivo con pequeños sonidos, cada uno llevando una historia a la que no tenía acceso. Se detuvo de repente al borde del callejón, agachándose para señalar una pequeña marca en la pared de piedra. Al principio parecía un rasguño, pero luego lo reconocí, la escritura de Mateo, tallada hace años, tenue pero familiar. Mi pecho se apretó y mis ojos se llenaron de lágrimas, aunque parpadeé rápidamente para ocultarlo. Él me observaba, en silencio, dejándome tomar el momento. El viento susurraba entre las ramas de los olivos sobre nosotros, y una sola hoja rozó mi mejilla, fría y húmeda. No entiendo, susurré. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué dejaría señales? El extraño sacudió la cabeza lentamente, con las manos en los bolsillos del abrigo. Tenía que tener cuidado. Alguien estaba mirando. No podía venir a ti, aún no. Sus palabras eran medidas, cuidadosas, como si cada sílaba llevara un peso más allá de la lluvia y las baldosas mojadas. Sentí una inquietud asentarse en mi estómago, un miedo silencioso y corrosivo de que el pueblo que creía conocer también estaba lleno de rincones que nunca había visto. Continuamos por el callejón, la música lejana de un festival flotando débilmente a través de las paredes, llevada por el viento. El sonido era festivo pero hueco, un recordatorio de la vida que continuaba sin mi hijo. Las linternas parpadeaban a lo largo del sendero estrecho, su luz atrapada en los charcos, proyectando pequeños reflejos que bailaban a nuestros pies. El extraño señaló marcas sutiles en la piedra, pequeños rasguños y rosaduras, casi invisibles para cualquier otra persona. Él pasó por aquí, dijo. No hace mucho. Lo habrías notado si hubieras mirado. Tragué con dificultad, tratando de estabilizar mi voz. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué irse así? La mirada del extraño era distante, y sacudió la cabeza. A veces, dijo en voz baja, los que más amamos son los que debemos dejar ir, aunque sea por un momento, para mantenerlos a salvo. Sus palabras me golpearon más fuerte que la lluvia, y por un momento no pude sentir nada más que el peso de los meses sin Mateo. El callejón se estrechaba aún más, las sombras se acumulaban en las esquinas donde la luz de las linternas no llegaba. Un gato se deslizó junto a nosotros, su pelaje mojado y ojos brillantes, siseando suavemente mientras desaparecía en la oscuridad. Seguí la mirada del extraño hasta una pequeña marca cerca de la base de una pared, tenue y casi invisible. Mi estómago se retorció. Este era el camino que había recorrido solo, cauteloso, cuidadoso, dejando solo susurros de su presencia atrás. Nos detuvimos al final del callejón, el pueblo se abría ante el tenue resplandor de las farolas y las colinas bajas más allá. Podía ver la silueta de los olivares a lo lejos, oscuros y temblando con el viento. El extraño me miró entonces, con los ojos firmes, y por primera vez sentí un destello de esperanza, mezclado con miedo.
Mateo había estado aquí. Había dejado señales. Y aunque no sabía por qué, sentía el más tenue pulso de conexión con él a través de las huellas húmedas, los rasguños, el camino silencioso que había trazado. Exhalé lentamente, el aire húmedo llenando mis pulmones. Tenemos que encontrarlo, dije en voz baja. El extraño asintió pero no dijo nada, dejando que las palabras flotaran entre nosotros. El callejón estaba en silencio ahora, salvo por el leve goteo del agua de los techos y el eco distante de un perro ladrando en algún lugar más allá de los muros del patio. El pueblo no había cambiado, sin embargo, todo se sentía diferente. Cada rincón, cada sombra, parecía susurrar secretos que nunca había notado antes. Di un paso adelante, dejando que mi mano rozara la áspera piedra de la pared, la textura me anclaba. Los ojos del extraño siguieron los míos, esperando, en silencio. El viento llevaba el aroma de los olivos y la tierra húmeda, y me di cuenta de que el camino que Mateo había recorrido seguía vivo en el pueblo, incluso si él no lo estaba. Y supe, con una tranquila certeza, que cada pequeña huella, cada marca sutil, era una migaja de pan que me conducía hacia él, hacia el chico que no había visto en meses pero a quien nunca dejé de amar. Nos dimos la vuelta para salir del callejón, regresando al patio. Las baldosas estaban resbaladizas bajo nuestros pies, la lluvia ahora se había reducido a una suave llovizna. Miré el pozo, la piedra antigua brillando, y recordé la risa de Mateo resonando allí, pequeña y brillante en una tarde olvidada hace mucho tiempo. Sentí la presencia del extraño a mi lado, silenciosa, paciente, llevando secretos que aún no podía comprender. Podía sentir la tensión en el aire, una mezcla de miedo, esperanza y anhelo, densa como la niebla que se levantaba de la tierra. Mientras caminábamos hacia la puerta de la cocina, me di cuenta de que la casa misma parecía observarnos, las paredes conteniendo la respiración. La música lejana del festival se había desvanecido, dejando solo el sonido del agua goteando, el susurro de las hojas y el suave golpeteo de la lluvia sobre la piedra. Sentí el peso de meses de ausencia asentarse en mí de nuevo, pero ahora con un hilo de propósito. Mateo había dejado señales, y las seguiría, sin importar cuán pequeñas, sin importar cuán ocultas. El extraño me miró una vez más, los labios se separaron como si fuera a hablar, pero luego los cerró. El silencio se instaló entre nosotros, cómodo e incómodo a la vez. La casa olía a piedra mojada y madera vieja, y por un momento cerré los ojos, dejando que el silencio me envolviera. Podía sentir la presencia de Mateo en cada sombra, cada parche húmedo, cada marca sutil en el patio. Y aunque no sabía a dónde me llevaría este camino, sabía que lo recorrería. Las escaleras del ático crujían bajo mi peso, cada paso un recordatorio de los años pasados en esta casa, de los ecos de Mateo corriendo descalzo por estos pisos. El polvo flotaba en el aire, espeso y dorado bajo el sol de la tarde que se filtraba a través de la pequeña y sucia ventana. Tosí suavemente, agitando la mano frente a mi cara, el olor a madera húmeda y lino viejo llenando mis fosas nasales. El baúl esperaba en la esquina lejana, con el cuero desgastado por el tiempo, los rincones de latón empañados, una reliquia del pasado que había evitado durante demasiado tiempo. Vacilé, con los dedos suspendidos sobre el pestillo. El extraño se quedó detrás de mí, en silencio, con las manos entrelazadas de manera suelta, observando pero sin ofrecer una palabra. Podía sentir su presencia, paciente pero insistente, como si supiera que este momento tenía que desarrollarse solo. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, no por miedo sino por el peso de lo que podría descubrir. Las cosas de Mateo habían sido guardadas hace años, recuerdos de un niño que creció demasiado rápido, cuyo risa una vez llenó cada habitación. El pestillo hizo clic al abrirse, rígido por años de desuso. Levanté la tapa lentamente, y el olor a papel viejo y tabaco subió, mezclándose con el tenue aroma de romero que venía de abajo. Dentro había bufandas, cuadernos, un pequeño estuche de cuero que Mateo había atesorado una vez. Pasé mis dedos por los bordes, con cuidado, reverente, hasta que las encontré, cartas. Amarillentas en las esquinas, el papel quebradizo, con un leve aroma a humo y polvo. Saqué la primera, temblando. La escritura era ordenada, deliberada, pero no era de Mateo. Las palabras estaban dirigidas a alguien que no reconocía, un nombre que me retorcía el estómago con inquietud. Leí lentamente, en voz baja, apenas susurrando. Hablaba de lugares que nunca había visto, de calles y callejones ocultos detrás del pueblo familiar, de encuentros en los olivares al amanecer.
Cada frase parecía vibrar con vida, con secreto, con una parte de mi hijo que nunca había conocido. El extraño se movió ligeramente detrás de mí, cuidando de no perturbar el frágil equilibrio de mi descubrimiento. Podía sentir sus ojos en las cartas, como si estuviera esperando a que yo entendiera, a que comprendiera el hilo invisible que Mateo había dejado atrás. Las cartas insinuaban planes, nombres, pequeñas advertencias. Uno mencionaba una reunión cerca de la vieja fuente junto a la capilla, otro hablaba de alguien siguiéndolo, sin ser visto. El aire parecía apretarse a mi alrededor, denso con palabras no dichas, con la distancia entre mi conocimiento y la vida que mi hijo había estado viviendo. Me arrodillé junto al baúl, sacando más cartas y dejándolas caer sobre el suelo de madera. Partículas de polvo flotaban en la luz del sol, doradas y suspendidas, danzando sobre las páginas como pequeños espíritus. Cada carta profundizaba el dolor en mi pecho, una mezcla de miedo, anhelo y tristeza. Mateo había vivido estos pequeños momentos ocultos en mí, dejando huellas como migas de pan que solo ahora comenzaba a seguir. El extraño finalmente habló, en voz baja, medida, casi como si temiera romper el frágil silencio. Él confiaba en que lo encontrarías, eventualmente. Sus palabras fueron suaves, apenas más que un susurro. Lo miré, buscando en su rostro, pero seguía siendo inquebrantable. Quería preguntarle quién era, por qué me había traído aquí, porque sabía tanto sobre mi hijo. Pero su silencio era parte de la historia, parte de la lección de que los secretos no siempre podían explicarse con palabras. Volví a trazar las letras con mis dedos, los bordes ásperos, la tinta desvanecida. Una carta se me escapó de la mano, cayendo al suelo con un susurro de papel. La caligrafía era familiar, los bocetos de Mateo del pueblo, toscos pero inconfundibles. Pequeños dibujos de la fuente, el viejo olivo junto al camino, los muros de piedra de nuestro patio. Nunca había notado esto antes, la perspectiva del niño escondida en su correspondencia secreta. Y de repente, me di cuenta de que me había estado dejando mensajes todo el tiempo, ocultos a plena vista. El viento susurraba a través de las contraventanas rotas, llevando el aroma de tierra mojada desde el patio de abajo. Un cuervo graznó a lo lejos, agudo y discordante, un recordatorio de que el pueblo estaba vivo más allá de estas paredes. Sentí el peso de meses de ausencia sentarse, presionando contra mí como el cálido y espeso polvo del desván. El extraño se movió de nuevo, un pequeño movimiento que me hizo mirar hacia arriba. Sus ojos estaban fijos, expectantes, esperando a que terminara el descubrimiento que había comenzado. Desdoblé otra carta, teniendo cuidado de no rasgar el delicado papel. La caligrafía, pequeña y precisa, detallaba conversaciones que Mateo había tenido con personas que no conocía, y menciones de lugares que parecían ordinarios pero eran secretos, privados para él. Hablaba de los olivares al amanecer, la capilla abandonada detrás del pueblo, la pequeña fuente que nadie visitaba ya. Cada lugar se sentía sagrado ahora, un mapa de un mundo oculto dentro de lo familiar, lo ordinario, el pueblo que creía conocer. Podía sentir cómo las lágrimas me picaban en los ojos, sin querer, al darme cuenta de la distancia entre nosotros, no solo los meses, la ausencia, sino la vida que había vivido sin mí. El extraño permaneció en silencio, dejándome absorber cada línea, cada detalle, permitiendo que la habitación misma mantuviera la tensión. Podía oler el tabaco en las cartas con más intensidad ahora, mezclado con polvo y madera húmeda. El ático se sentía suspendido en el tiempo, atrapado entre el pasado y el presente, entre lo que había sido y lo que aún podría encontrarse. Una carta cayó del montón, aterrizando boca abajo en el suelo. Vacilé antes de recogerla, con un nudo de temor y anticipación en el estómago. Dentro había unas pocas frases, breves, urgentes, y luego un boceto, el contorno de un rostro que no reconocía, de pie junto a Mateo. Mi mano temblaba. ¿Quién era esta persona? ¿En qué había estado involucrado mi hijo? La habitación parecía encogerse a mi alrededor, el aire denso con preguntas para las que no tenía respuestas. Apilé las cartas con cuidado, mis dedos se detuvieron en la de arriba. Podía sentir la presencia de Mateo en cada pliegue, cada doblez, cada trazo cuidadoso de la pluma. El extraño se apoyó contra la pared, en silencio, casi invisible en la penumbra del ático. Me di cuenta entonces de que no estaba allí para consolarme ni para explicarme. Estaba allí para guiarme al siguiente paso, para hacerme entender lo que mi hijo había dejado atrás y lo que yo había pasado por alto.
El viento sopló de nuevo a través de las persianas, haciendo temblar los cristales, llevando el aroma de la lluvia y las hojas de olivo al ático. Tomé una profunda bocanada de aire, sintiendo el polvo asentarse en mis pulmones, sintiendo el peso de las cartas en mis manos. Mateo había confiado en mí para encontrar esto, para seguirlo a través de las señales que había dejado. Y aunque aún no entendía todo, sabía que el camino había comenzado. El ático parecía contener la respiración conmigo, las viejas tablas del suelo crujían suavemente, el baúl esperaba en silencio mi próximo descubrimiento. Me levanté lentamente, con las cartas apretadas contra el pecho, y miré al extraño. Sus ojos se encontraron con los míos, firmes, pacientes, llenos de preguntas que reflejaban las mías. Me di cuenta de que nunca lo vería simplemente como un extraño de nuevo. Era un guía, un testigo, una presencia silenciosa en el viaje para encontrar a mi hijo. El ático olía a polvo y memoria, a madera húmeda y romero que subía desde abajo. Di un paso lento hacia las escaleras, dejando que las cartas cayeran suavemente en mis brazos, sintiendo el peso de secretos que apenas comenzaba a desentrañar. Fuera, el pueblo zumbaba débilmente. Las risas de los niños resonaban desde calles lejanas, los perros ladraban, el tenue olor del pan horneándose provenía de la panadería al final del camino. Dentro, sostenía las cartas de Mateo, las palabras y los dibujos susurrando la presencia del hijo que había perdido y seguiría a donde quiera que hubiera ido. El extraño permanecía en las sombras, un centinela silencioso. Podía sentir cómo la distancia de los meses se cerraba ligeramente, un paso frágil y delicado a la vez. Me volví hacia las escaleras del ático, la luz del sol desvaneciéndose lentamente, dorada a través del polvo y los cristales rotos, y supe que seguiría el rastro que Mateo me había dejado. En algún lugar entre estas cartas, estos bocetos, estos susurros, se encontraba el camino hacia él. Y lo recorrería, por mucho que tardara, por mucho que doliera, por muy incierto que fuera el viaje. El callejón olía a piedra mojada y madera vieja, con un leve rastro de pan de la panadería de la calle mezclándose con la humedad. Las linternas parpadeaban a lo largo del estrecho camino, proyectando largas y temblorosas sombras que danzaban por las paredes. Seguía al extraño en silencio, cada paso con cuidado sobre los adoquines irregulares. El pueblo parecía más pequeño aquí, las casas inclinándose unas hacia otras como si susurraran secretos. Cada ventana cerrada, cada puerta cerrada se sentía viva, guardando la memoria de las personas que habían pasado por allí décadas antes. El aire estaba denso, cargado con el aroma de la lluvia, los olivos y el tenue humo de las hogueras nocturnas. Se detuvo de repente, agachándose para señalar una pequeña raspadura en la pared de piedra, apenas visible bajo el musgo y la suciedad. Me incliné más cerca, reconociendo la marca de inmediato. Un grabado tenue, la escritura de Mateo, delicada y precisa a pesar de la superficie rugosa. Mi pecho se apretó, un pequeño choque de alivio y dolor se entrelazaron. Él había estado aquí. Había caminado por este camino solo, dejando huellas para que alguien las encontrara, señales ocultas a plena vista. Los ojos del extraño nunca se apartaron de las marcas, pacientes e inmóviles, dejándome absorber lo que estaba viendo. Continuamos por el callejón, los sonidos del pueblo lejanos, tenues, como un sueño. Desde algún lugar cercano, una guitarra sonaba suavemente, la melodía melancólica, flotando sobre los tejados. La luz de las linternas brillaba en los charcos, creando reflejos fragmentados de nuestras figuras. Deslicé mis dedos por las frías paredes de piedra, ásperas bajo mis yemas, imaginando las manos de Mateo rozando las mismas superficies, más ligeras, más pequeñas, apresuradas. Cada marca, cada rasguño, era una historia, un mensaje, una pista que se suponía que debía seguir. El extraño me llevó más adentro, más allá de las esquinas que había evitado en mi infancia, sombras acumulándose en los estrechos espacios entre los edificios. El aire olía débilmente a barro húmedo y hojas de olivo, terroso y agudo. Un gato se deslizó junto a nosotros, su pelaje brillando con la lluvia, los ojos brillantes, la cola moviéndose como una pregunta en la oscuridad. Podía escuchar el suave susurro de las hojas, el goteo del agua de los techos, el eco de voces distantes llevadas por el viento. Cada sonido agudizaba mi percepción, cada sombra parecía guardar un secreto. Se detuvo de nuevo cerca de una pequeña fuente, abandonada y cubierta de musgo. El agua estaba quieta, oscura, reflejando la lámpara parpadeante de arriba. Se agachó,
trazando una marca tenue a lo largo del borde de la fuente. «Dejó algo aquí», susurró. Las palabras eran apenas audibles sobre el suave murmullo de la lluvia que goteaba de los aleros. Mis manos temblaban mientras me inclinaba más cerca, rozando la superficie de la piedra. Un pequeño trozo de papel yacía escondido debajo de una loseta suelta, húmedo pero intacto. La caligrafía de Mateo, inconfundible. Lo desplegué con cuidado, los bordes suaves por la humedad. Era un boceto del callejón, la fuente, las paredes circundantes. Pequeñas anotaciones en los márgenes, indicaciones que solo yo entendería, lugares para mirar, rincones para revisar. Mi garganta se apretó y tragué con dificultad. Mateo se había movido como una sombra por este pueblo, dejando mensajes que solo yo notaría. Cada boceto era un susurro, una llamada, una línea de vida que tenía que seguir. El extraño observaba en silencio, dejándome absorber cada detalle, dejando que el momento respirara. Avanzamos lentamente, mis pasos inciertos, cuidando de no perturbar las débiles huellas de mi hijo. El callejón se curvaba, estrechándose, las sombras se profundizaban con cada paso. Las linternas parpadeaban, proyectando formas en movimiento sobre las paredes. El extraño señaló unas marcas tenues en la piedra, marcas casi invisibles, pero familiares. Mateo había pasado por aquí. No hace mucho tiempo. Me dolía el pecho, una mezcla de anhelo, alivio y miedo. El pueblo que había conocido toda mi vida de repente se sentía como un lugar de caminos ocultos, mensajes secretos y testigos silenciosos. Podía sentir la tensión en el aire, densa y opresiva, como el silencio antes de una tormenta. El callejón parecía alargarse más de lo que debería, llevándonos más allá de esquinas y puertas que nunca había notado. La música del festival lejano se desvanecía débilmente, llevada por el viento, dulce y melancólica. Las risas de los niños resonaron brevemente desde una calle cercana, luego desaparecieron. Sentí el peso de la ausencia más intensamente que nunca. Mateo había caminado aquí, sin ser visto, dejando un rastro que apenas comenzaba a seguir. El extraño se detuvo al final del callejón, señalando hacia una pequeña puerta cubierta de maleza oculta tras la yedra. «Pasó por ahí», dijo. Su voz era baja, reverente, como si estuviera nombrando un espacio sagrado. Me acerqué lentamente, apartando las hojas. La puerta era vieja, de madera, su superficie desgastada y lisa por el tiempo. Un leve olor a tierra húmeda se elevaba desde debajo de ella, mezclado con el persistente aroma de aceitunas y lluvia. Presioné mi mano contra la madera fría, sintiendo el peso del pasado presionando contra mí, la presencia de mi hijo en cada surco y grieta. Dentro, el patio más allá estaba en sombras, tranquilo, un pequeño espacio escondido enmarcado por las paredes de las casas vecinas. El musgo cubría las piedras, y el aire olía débilmente a hierbas húmedas. El extraño señaló unas huellas tenues en el suelo, casi invisibles, pero las reconocí de inmediato. Los pequeños y cuidadosos pasos de Mateo, que llevaban a la esquina donde la vieja fuente solía usarse para lavar ropa. Mis dedos rozaron las huellas, frías y suaves con la humedad. Podía sentirlo aquí, su presencia persistía como un aliento en mi piel. Nos quedamos en silencio, escuchando los débiles sonidos del pueblo más allá de las murallas, un perro ladrando, persianas cerrándose, voces distantes atenuadas por la distancia y la lluvia. El callejón detrás de nosotros guardaba sus secretos, las sombras manteniendo su distancia, pacientes, esperando. Me di cuenta entonces de que Mateo había estado dejando un rastro todo el tiempo, señales destinadas solo a mí, ocultas en los espacios familiares que había recorrido cientos de veces. Los ojos del extraño se encontraron con los míos, firmes y serenos, como si dijeran, esto es solo el principio. Exhalé lentamente, el aire húmedo llenando mis pulmones, oliendo a piedra mojada, olivos y tierra empapada de lluvia. El camino que había tomado Mateo era frágil, delicado, casi imperceptible, pero palpitaba con vida. Cada marca, cada boceto, cada huella susurraba su presencia, su movimiento por el pueblo, y su confianza en que lo encontraría. Sentí el dolor de los meses sin él, pero también una esperanza frágil, pequeña y constante, creciendo dentro de mí. El callejón se extendía detrás de nosotros, oscuro y silencioso, guardando sus recuerdos. El extraño permanecía a mi lado, en silencio, paciente, una sombra entre sombras, esperando el siguiente paso. Sentí el peso de la historia,
de la ausencia, de secretos guardados con fuerza y finalmente revelados. Volví a pasar mis dedos por la pared, sintiendo los bordes ásperos bajo mi piel, imaginando las manos más pequeñas de Mateo trazando las mismas líneas, dejando mensajes que solo yo entendería. Me volví hacia el pueblo más allá de la puerta oculta, la tenue música del festival aún flotando en el viento, llevando el aroma de pan, humo y olivos. Mateo había estado aquí. Había dejado huellas. Y lo seguiría, cada pequeño paso oculto, hasta entender el camino que había recorrido, y hasta encontrarlo de nuevo. El camino hacia el viejo pozo era estrecho, bordeado por olivos retorcidos cuyas raíces se enroscaban como serpientes silenciosas y dormidas. El extraño lideraba el camino, con cuidado, casi reverente, y yo lo seguía, la tierra húmeda suave bajo mis zapatos, impregnada del olor a lluvia y resina. El pueblo había quedado atrás, sus tejados y las tenues luces de las linternas retrocediendo como recuerdos, dejando solo el silencio, el viento y el murmullo apagado de voces distantes llevadas desde las calles de abajo. Me dolía el pecho, la anticipación y el miedo se entrelazaban en un nudo apretado. El pozo apareció de repente, escondido detrás de un bajo muro de piedra, medio oculto por musgo y maleza crecida. Su borde estaba resbaladizo por la lluvia, las piedras oscuras y brillantes. Lo recordaba vagamente de mi infancia, aunque había estado abandonado desde hacía mucho tiempo, su agua estancada, reflejando el cielo gris de arriba. El aire olía a tierra húmeda y descomposición, pesado con el peso de años olvidados. El extraño señaló el borde, su mano firme. «Dejó algo aquí», dijo suavemente, casi como un susurro, casi como una advertencia. Me arrodillé junto al pozo, sintiendo la fría piedra contra mis dedos. El viento susurraba entre las ramas de los olivos, llevando consigo débiles aromas de hojas mojadas y humo lejano. Mis ojos siguieron el oscuro agua en su interior, inciertos, y bajé la linterna lentamente, su luz titilante temblando sobre la superficie ondulante. La cuerda se sentía áspera contra mis manos, húmeda y desgastada, cada giro de las fibras llevando el recuerdo de innumerables días, innumerables años. Algo se enganchó en la línea, un pequeño paquete, atado con cinta, empapado pero intacto. Lo saqué con cuidado, el papel y la tela pegados entre sí, goteando con el agua del pozo. Mis manos temblaban, el corazón latiendo con fuerza, mientras lo desataba. Dentro había un cuaderno, pequeño, desgastado, con la cubierta de cuero suave por el paso del tiempo y la humedad. Lo abrí, sin aliento. Los bocetos de Mateo me miraban desde el papel, líneas irregulares y tiernas del pueblo tal como él lo veía. La fuente en el callejón, la vieja capilla, los muros de piedra y los olivos, todo capturado con los ojos de un niño que había crecido demasiado rápido, en secreto, en un lugar al que nunca me habían permitido seguir. El extraño observaba en silencio, con las manos en los bolsillos, su mirada nunca apartándose de mí. Deslicé mis dedos sobre las páginas, sobre los rostros que había dibujado, rostros que no reconocía. Había personas aquí, compañeros desconocidos de mi hijo, figuras sombrías en el fondo de los bocetos. Sentí que el dolor hueco de la ausencia se agudizaba, presionando contra mi pecho. Mateo había estado aquí, y sin embargo tan lejos de mí. Había dejado un rastro, cuidadosamente escondido, esperando que alguien lo notara. Pasé mis dedos por una página donde la fuente del pueblo estaba dibujada de nuevo, pequeños símbolos en los márgenes, direcciones, instrucciones o notas. Cada línea susurraba secretos, una vida oculta bajo las calles ordinarias que había recorrido todos los días. Podía sentirlo aquí, en estos bocetos, en los pliegues cuidadosos del papel, en la cinta húmeda que había desatado. El extraño aclaró su garganta suavemente, y me di cuenta de que había sido paciente, esperando a que yo misma encontrara esto, para entender el peso de lo que había quedado atrás. El viento agitaba las ramas de olivo arriba, sus hojas rozándose entre sí, creando un suave y extraño susurro. Me estremecí, no por el frío, sino por la sensación de estar en un lugar entre el pasado y el presente, entre la vida y la memoria. Sostuve el cuaderno cerca, oliendo el leve rastro de tabaco, de tierra mojada, del niño que había criado y perdido. La voz del extraño era baja cuando finalmente habló. Quería que encontraras esto. Necesitaba que supieras que era cuidadoso, no estaba perdido, no del todo. Asentí, aunque mi garganta ardía. Las palabras se sentían inadecuadas, insuficientes para soportar el peso de meses de ausencia,
de anhelo, de preguntas que no tenían respuestas inmediatas. Coloqué el cuaderno a mi lado, trazando un boceto del pozo, el agua oscura, el patio circundante y los bordes de los olivos. Imaginé a Mateo allí, pequeño, cuidadoso, dejando señales que solo ahora vería. El aire olía débilmente a musgo y piedra empapada de lluvia, y por un momento me permití sentirlo cerca, una presencia que no podía tocar pero que podía percibir, delicada y fuerte. El extraño señaló hacia el camino que conducía de regreso al pueblo. No quería que nadie lo siguiera aquí, dijo, con voz suave pero firme. Este lugar era seguro, secreto. Solo para él. Asentí de nuevo, dejando que el cuaderno mojado descansara contra mi pecho. El callejón había conducido a rincones ocultos, los bocetos al pozo, y ahora esto, otra migaja, otro paso en un viaje que aún no podía terminar. Podía sentir el peso de su ausencia en cada piedra, cada rama, cada gota de agua que se aferraba al musgo. Finalmente me levanté, sacudiendo el barro de mis rodillas. El pozo permanecía en silencio, en sombras, guardando sus secretos en la luz gris de la tarde avanzada. Los olivos se mecían suavemente con el viento, sus hojas susurrando débilmente, como si llevaran historias de antaño. Tomé una respiración profunda, inhalando el aroma de la tierra húmeda y el romero del patio de abajo, anclándome en la realidad de este lugar, este pueblo, este pequeño camino que nunca había notado completamente antes. El extraño caminaba a mi lado, en silencio, dejándome llevar el cuaderno. Me di cuenta de que ya no solo lo seguía a él. Estaba siguiendo a Mateo, a través de las marcas que había dejado, las sombras que había habitado, los rincones ocultos del pueblo que ahora se sentían como el mapa de su vida. Cada paso de regreso hacia el pueblo, sentía la tensión entre la ausencia y la presencia, el anhelo y el descubrimiento, presionando suavemente contra mí. El viento cambió de nuevo, llevando el tenue eco de las campanas de la iglesia desde el centro del pueblo, mezclándose con el suave susurro de las hojas de olivo. Miré al extraño. Sus ojos eran firmes, pacientes, sin prisa. Me guiaba no con palabras, sino con silencio, con presencia, con la comprensión de que necesitaba recorrer estos pasos por mí mismo. El cuaderno presionado contra mi pecho sentía como un latido, pequeño pero insistente, recordándome que Mateo había estado aquí, vivo, cuidadoso, dejando señales para la persona en la que más confiaba. Llegamos al borde del olivar donde el camino se abría de nuevo hacia las calles del pueblo. Las linternas eran tenues a lo lejos, luces parpadeando como recuerdos. Miré de nuevo al pozo, oscuro y quieto, y sentí una tristeza silenciosa, una gratitud, un anhelo, todo a la vez. Mateo había estado aquí, dejando huellas de sí mismo, de su vida secreta, del cuidado que había tomado para protegerme de lo que había soportado. Apreté el cuaderno, sintiendo el cuero húmedo, la tinta, las líneas cuidadosas de sus dibujos. El extraño se puso a mi lado, en silencio, paciente, llevando sus propios secretos, su propio conocimiento. Me di cuenta entonces de que este viaje, este camino a través de callejones, a través de cartas, a través de sombras y olivares, estaba lejos de terminar. Pero por primera vez en meses, sentí un pequeño y frágil hilo de conexión, un camino que podía seguir, paso a paso con cuidado. El pueblo emergió gradualmente desde la distancia, los suaves olores de pan y humo, el sonido de las risas de los niños, el suave murmullo de la vida. Los olivos detrás de nosotros se mecían, proyectando sombras en movimiento sobre el camino, custodiando el pozo y sus secretos. Caminé lentamente, saboreando el aire, el peso del cuaderno contra mi pecho, el conocimiento de que Mateo había estado aquí, me había dejado señales y no me había olvidado. Al llegar a la calle del pueblo, el extraño finalmente habló, con voz suave y medida. Esto es lo que te dejó. El siguiente paso es tuyo para encontrar. Asentí, el cuaderno mojado presionado contra mí, el corazón adolorido, el pecho apretado, los ojos nublados por la lluvia y el recuerdo. Mateo había dejado el camino, ahora era mío para seguir. Y lo seguiría, paso a paso, a través de callejones, patios y olivares, hasta encontrarlo de nuevo. Regresé a la casa de mi abuela justo cuando el sol de la tarde se extendía sobre el pueblo con una luz dorada, las paredes de piedra brillando débilmente, cálidas contra el frío en el aire. El patio olía a romero y tierra húmeda, las cortinas ondeando suavemente en la brisa, llevando consigo ecos lejanos de risas pasadas. Dentro,
La cocina hervía con el aroma del puchero, los frijoles y el chorizo y las especias mezclándose en un perfume cálido que se sentía como la propia memoria. La casa estaba viva con un movimiento silencioso, el suave crujido de los pisos de madera, el suave susurro de las cortinas de encaje, el tic-tac del viejo reloj en la pared. Deambulé por las habitaciones lentamente, dejando que mis dedos rozaran las superficies pulidas, los bordes desgastados de los marcos de las puertas. Retratos adornaban las paredes, ojos que miraban a través de las generaciones, algunos cálidos, otros severos, algunos desvaneciéndose con el tiempo. Recorrí el marco de la fotografía del padre de Mateo, sintiendo el eco de su ausencia más intensamente que nunca. El extraño me siguió en silencio, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, como si respetara el espacio sagrado de la historia de mi familia. Abrí cajones y armarios, con cuidado, reverente, inhalando los aromas de papel viejo, pulimento de madera y el tiempo mismo. En la estantería superior de una librería, encontré una pila de álbumes de fotos, con los bordes deshilachados y las cubiertas suaves por el uso. Los llevé a la pequeña mesa cerca de la ventana, la luz del sol cayendo en haces sobre las páginas, iluminando motas de polvo que flotaban perezosamente en el aire. Cada fotografía era un fragmento del pasado: fiestas de cumpleaños, almuerzos familiares, tardes de domingo bajo los olivos, rostros sonriendo y atrapados para siempre en momentos que se sentían vivos. Me detuve en cada una, trazando las curvas de rostros familiares, las líneas alrededor de los ojos, las suaves manchas del tiempo. Un álbum se abrió en una página que me dejó sin aliento. Mateo aparecía en varias fotografías, pequeño y ansioso, pero a su lado había un hombre que no reconocía. Sonreía en algunas de las imágenes, con el brazo sobre el hombro de Mateo, su presencia natural, casi familiar. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué nunca lo había conocido? Pasé las páginas lentamente, teniendo cuidado de no rasgar el papel delicado. Había más fotos, lugares que no reconocía, calles y rincones ocultos de mi memoria, escenas que Mateo había visitado, capturadas en silencio, deliberadamente. El extraño se inclinó sobre mi hombro, su voz baja. No estaba solo, dijo. Había personas. Otros, que moldearon esos momentos, lo guiaron, lo mantuvieron a salvo. Tragué con dificultad, sintiendo un enredo de miedo, tristeza y curiosidad. Mateo había vivido una vida oculta para mí, pequeñas huellas de ella dejadas en bocetos, cartas, huellas y ahora, fotografías. Cada pieza de evidencia susurraba sobre un mundo que nunca había conocido, una red de cuidado y secreto que había protegido a mi hijo del daño, pero que me había excluido por completo. Dejé el álbum a un lado y abrí otro, este lleno de fotografías en blanco y negro, imágenes antiguas de familiares que apenas recordaba. Los ojos de mi abuela, agudos y atentos, me miraban desde décadas atrás, la misma curiosidad que sentía ahora reflejada en su mirada. El extraño permaneció en silencio, permitiéndome explorar, absorber el peso de estos recuerdos. Podía escuchar el lejano tintineo de los platos desde la cocina, el murmullo bajo del pueblo más allá de las paredes, y sin embargo, dentro de esta habitación, el tiempo parecía suspendido, conteniendo la respiración. Noté un pequeño sobre descolorido escondido entre las páginas. Mis dedos temblaron mientras lo sacaba. Dentro había notas con la letra de mi abuela, breves observaciones sobre la familia, nombres y fechas, pequeños secretos anotados en silencio, casi con disculpa. Podía sentir el peso de las generaciones presionando, las historias no contadas, las vidas vividas en las sombras de la memoria. La mirada del extraño siguió la mía, firme, paciente. Me estaba dejando descubrir estas cosas por mi cuenta, permitiéndome navegar por el laberinto del pasado, de la familia, de la ausencia y del amor. Una suave brisa entró por la ventana abierta, llevando el aroma de tierra húmeda y hojas de olivo. Pasé las páginas de más fotografías, notando conexiones sutiles, el extraño en varias imágenes, presente de manera tenue en el fondo, siempre observando, siempre cuidadoso. Había sido parte de la vida de mi hijo, entrelazado con la mía de maneras que nunca había comprendido, un guardián silencioso de secretos y seguridad. La realización se asentó pesadamente en mi pecho, a la vez reconfortante e inquietante. El pueblo que creía conocer estaba lleno de capas, era complejo, lleno de hilos ocultos entrelazando el pasado y el presente, la vida y la memoria. Regresé a la cocina, llevando una pequeña pila de álbumes y cartas.
El aroma del puchero era más fuerte ahora, el sol más bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre el suelo de baldosas. Mi abuela se movía silenciosamente por la habitación, tarareando suavemente, ajena a la tormenta de descubrimiento que estaba ocurriendo. La observaba, notando las líneas en sus manos, los pequeños movimientos que siempre habían parecido ordinarios pero que ahora llevaban el peso de la historia. Sentí el peso de las palabras no dichas entre nosotros, de generaciones de secretos, y de mi propia ignorancia sobre los caminos que había recorrido mi hijo. El extraño finalmente volvió a hablar, su voz baja e irreverente. Quería tener cuidado. Tenía que serlo. Asentí, incapaz de hablar, abrumado por la revelación de que mi hijo había estado viviendo una vida oculta dentro del mismo tejido de nuestro pueblo, nuestra familia, nuestros recuerdos. Cada fotografía, cada nota, cada boceto era un fragmento de un rompecabezas que apenas comenzaba a armar. Las paredes de la casa parecían inclinarse, conteniendo la respiración, permitiéndome escuchar los ecos lejanos del pasado, sentir la presencia de aquellos que habían moldeado el viaje de mi hijo. Me senté a la pequeña mesa, dejando que las fotografías se extendieran ante mí, dejando que las cartas descansaran suavemente en mis manos. La luz del sol se desvanecía, fundiéndose en el suave resplandor de la tarde. Podía escuchar las campanas distantes de la iglesia, su repique resonando a través de los tejados, sobre los callejones y en los olivares. Cada nota parecía vibrar con el peso del tiempo, de la ausencia, de la conexión. La vida de Mateo, oculta e intrincada, se iba revelando lentamente a través de los fragmentos que había encontrado, cada pieza tanto un consuelo como una herida. El extraño permaneció de pie, en silencio, una presencia constante a mi lado. Podía sentir la tensión, el peso del descubrimiento, el dolor silencioso de meses sin mi hijo. Y sin embargo, en medio del dolor y el miedo, había un destello de esperanza. El camino estaba aquí, en estas fotografías, estas cartas, estos testimonios silenciosos del pasado. Lo seguiría, paso a paso, guiado por las huellas que Mateo había dejado, por las vidas entrelazadas con la suya, por las sombras del pasado que susurraban su presencia. Cerré el último álbum con cuidado, colocándolo sobre la mesa, e inhalé profundamente, llenándome del aroma de romero, puchero y papel viejo. La mirada del extraño se encontró con la mía, firme, paciente. Habíamos descubierto fragmentos, vislumbres de verdades ocultas, pero el viaje estaba lejos de haber terminado. El pueblo afuera estaba tranquilo ahora, suave en la luz que se desvanecía, guardando sus secretos, esperando. Podía sentir la atracción de los callejones, las fuentes, los olivares, las huellas, los bocetos y las cartas, todos hilos que me llevaban hacia mi hijo. Y en esa habitación silenciosa, rodeado por los ecos de la familia, por las voces del pasado, por la presencia persistente de mi hijo, comprendí algo frágil y vital. El camino estaba aquí. Siempre había estado aquí. Y lo recorrería. La tarde se había asentado como un suspiro silencioso sobre el pueblo, y la casa estaba envuelta en el suave resplandor de la luz de las velas. Las sombras danzaban por las paredes, parpadeando sobre los viejos retratos familiares y los desgastados pisos de madera que habían resonado con las risas de Mateo. El extraño había encendido varias velas, su cera goteando lentamente sobre la superficie de la vieja mesa. El humo se mezclaba con el tenue aroma de romero del patio de abajo, enroscándose en suaves espirales, denso y reconfortante en la habitación tenue. Podía escuchar el viento susurrando entre los olivos afuera, llevando el eco distante de perros ladrando y persianas chirriando. Se sentó frente a mí, los ojos reflejando la cálida y temblorosa luz. Sus manos estaban cruzadas sobre la mesa, tensas pero firmes. «Hay cosas que necesitas saber», dijo suavemente, casi temeroso de pronunciar las palabras. «Sobre el peligro. Sobre las personas que lo buscaban. Sobre deudas y promesas». Mi garganta se apretó, y me forcé a respirar lentamente, dejando que la luz de la vela estabilizara el temblor en mis manos. Había imaginado este momento innumerables veces, pero nada me había preparado para el peso silencioso de lo que estaba a punto de revelar. El extraño comenzó, con voz baja y deliberada. Habló de hombres que Mateo había encontrado, extraños que se habían quedado demasiado tiempo en el pueblo, observando, haciendo preguntas. Mencionó deudas pendientes, amenazas silenciosas susurradas en callejones, sombras que habían rozado la vida de Mateo como hojas secas en el viento.
Cada palabra hacía que mi pecho se apretara, un dolor sutil que se entrelazaba entre la esperanza y el miedo. Podía sentir la casa inclinándose conmigo, las paredes conteniendo la respiración, escuchando historias que nunca había esperado oír. Recorrí el borde de mi taza de café distraídamente, su calor me anclaba, mientras él hablaba. La luz de las velas parpadeaba sobre su rostro, capturando las líneas de su mandíbula, la tensión alrededor de sus ojos. Habló de momentos que solo Mateo podría haber compartido, pequeños secretos íntimos, observaciones del pueblo, nombres y lugares que eran familiares pero ocultos. Escuché en silencio, las palabras hundiéndose en mí lentamente, llevando consigo el peso de meses de ausencia, el dolor de no saber y el sutil alivio de entender un fragmento de su vida. Hizo una pausa, y la habitación quedó casi completamente en silencio, salvo por el suave goteo de la cera y el leve crujido de las tablas del suelo. Le miré, buscando en su rostro una pista de lo que podría decir a continuación. Se inclinó más cerca, con la voz apenas por encima de un susurro. Él confiaba en que siguieras las señales, dijo. Cada carta, cada boceto, cada marca, estaba destinado a ti. Quería que lo encontraras, que supieras que había sido cuidadoso, que no te había olvidado. Podía sentir mis manos temblar, una mezcla de tristeza y gratitud entrelazándose en mi pecho. Mateo había estado presente en cada sombra, cada carta, cada trazo cuidadoso, incluso cuando él no estaba. Las velas proyectaban largas sombras sobre los retratos en las paredes. Noté los ojos de mi abuela, agudos y atentos incluso desde décadas atrás, y sentí el peso de las generaciones a mi alrededor, las historias no contadas, las vidas vividas en silencio, pacientemente. El extraño continuó, relatando pequeños momentos cuidadosos, Mateo metiéndose en los olivares, hablando en susurros con extraños que se convirtieron en guardianes, moviéndose silenciosamente por el pueblo para evitar ojos que pudieran haberle hecho daño. Cada detalle se sentía íntimo, como un hilo frágil que me conectaba con mi hijo. Cerré los ojos por un momento, dejando que el calor de la luz de las velas y el olor a romero llenaran mis sentidos. Podía escuchar el tenue eco de la música del festival desde la lejana plaza, llevada por el viento, casi ahogada por la tranquila gravedad de la habitación. Las palabras del extraño pintaron un mapa de caminos ocultos, callejones, pozos y rincones abandonados por donde Mateo había caminado, cada uno marcado con pequeños signos que solo yo notaría. Podía sentir la tensión en el aire, el peso de los secretos, la frágil esperanza que parpadeaba como las llamas de las velas entre nosotros. Quería hablar, hacer 100 preguntas de una vez, pero las palabras se sentían demasiado pesadas, demasiado fuertes. En su lugar, lo dejé contar la historia, pieza por pieza, cada confesión un eco silencioso de la vida que mi hijo había estado viviendo en la sombra. Había errores, miedos, momentos de valentía que nunca había presenciado. Y siempre, siempre, la conciencia del peligro, la cuidadosa evitación de ojos que podrían haberlo descubierto. Sentí una mezcla de tristeza y orgullo, un dolor enredado que se asentó en mis huesos, profundo y persistente. La vela titiló de repente, la llama se dobló y chisporroteó como si tomara su señal de la tensión en la habitación. Salté ligeramente, y él ofreció una pequeña y sardónica sonrisa. A veces incluso la luz duda, dijo suavemente. Asentí, comprendiendo que la vela titilante reflejaba la fragilidad de las verdades que se revelaban, la precariedad de conocer, de descubrir la vida de alguien a quien amas y que se ha ocultado para protegerte. Extendí la mano, trazando el borde de uno de los bocetos de Mateo que me había dejado, el papel suave y húmedo por mis manos. El extraño se recostó, con los ojos pensativos, dejándome sentir el peso del descubrimiento. Podría haberse desaparecido, dijo en voz baja, pero dejó señales. Porque confiaba en ti. Porque necesitaba que lo siguieras, que lo entendieras. Mi pecho se apretó, las lágrimas amenazando pero sin caer. Podía sentir la conexión, frágil y tierna, extendiéndose a través de meses de ausencia, a través de callejones y pozos y bocetos ocultos. El viento se deslizó por la ventana abierta, llevando consigo el tenue aroma de tierra húmeda y hojas de olivo. Miré al extraño, dándome cuenta de que no era solo un guía, no solo un testigo, sino una presencia silenciosa en la vida que mi hijo había forjado. Había sido parte del mundo invisible que había mantenido a Mateo a salvo, una sombra entre sombras, silenciosa pero esencial. Podía sentir el peso de la gratitud asentarse en mi pecho, junto con el dolor persistente de los meses pasados sin mi hijo.
Me recosté, dejando que la luz de las velas me envolviera, las sombras parpadeantes bailando por las paredes. Cada palabra, cada detalle, cada revelación silenciosa se sentía como un pequeño paso más cerca de la comprensión, de la conexión, de la esperanza. Sostenía los bocetos de Mateo, inhalando el tenue aroma de papel, tinta y lluvia, dejándolos anclarme en este momento, en esta casa, en esta pequeña y tranquila habitación que se había convertido en un santuario de verdad. El extraño finalmente se levantó, las manos rozando las gotas de cera en la mesa, y asintió hacia la ventana. Fuera, el pueblo estaba oscuro ahora, el tenue resplandor de las linternas y las velas en las casas vecinas proyectando una luz tenue. Él está ahí fuera, dijo el extraño en voz baja, casi reverentemente. Se está moviendo con cuidado, esperando el momento adecuado. ¿Y tú lo encontrarás? Asentí, dejando que las palabras se hundieran en mí, frágiles y firmes, como el parpadeo de una vela que se niega a apagarse. Cerré los ojos, dejando que el calor de la habitación, el aroma de romero y el parpadeo de la luz de las velas me llenaran. El camino estaba más claro ahora, aunque aún incierto. Mateo había dejado huellas, escondidas en bocetos, cartas y movimientos secretos. Y había comenzado a seguirlos, un paso silencioso y deliberado a la vez. La vela ardía con firmeza, testigo de nuestras confesiones, de las verdades reveladas en susurros y sombras, de la frágil esperanza que ataba a una madre a su hijo a través de la distancia, el tiempo y el silencio. El mercado apenas despertaba mientras la primera luz pálida del amanecer se extendía sobre los tejados del pueblo. Los puestos estaban dispuestos en líneas desordenadas, cajas de madera y mesas desbordando de naranjas aún húmedas por la neblina matutina, aceitunas brillando oscuras y verdes en cestas de mimbre, y panes de aceite calentándose en bandejas de metal. El aire olía a pan y café, y débilmente a tierra y aceite de oliva, una mezcla que sentía como el latido del propio pueblo. Apreté el pequeño cuaderno de cuero contra mi pecho, sintiendo la presencia de Mateo en cada línea, cada boceto, cada anotación oculta. El extraño caminaba a mi lado, en silencio, dejándome marcar el ritmo, permitiéndome absorber el murmullo de la vida a nuestro alrededor. Las voces subían y bajaban en cadencias musicales, los comerciantes gritaban precios, los niños reían, el chirrido de los carros de madera sobre los adoquines. Sin embargo, debajo de todo eso, percibía algo oculto, sutil, una conciencia silenciosa en las miradas de los transeúntes, miradas fugaces que se detenían el tiempo suficiente para inquietarme. El mundo de Mateo estaba aquí, en estas calles, pero oculto bajo el ritmo ordinario de un pueblo que había vivido y respirado durante siglos. Me detuve en un puesto desbordante de naranjas, sus cáscaras brillantes contra los tonos apagados de las cajas de madera. La vendedora, una mujer mayor con líneas alrededor de los ojos como pliegues de memoria, sonrió débilmente. Reconocí su rostro de uno de los bocetos de Mateo. Él la había dibujado vendiendo fruta, el sol proyectando sombras nítidas sobre su puesto. Mis manos rozaron la superficie suave de las naranjas, y casi podía sentir las pinceladas de la mano de mi hijo, capturando lo ordinario y transformándolo en algo sagrado. El extraño hizo un gesto hacia un callejón estrecho entre dos puestos. Pasó por aquí, dijo en voz baja. Asentí, sintiendo el peso de la información sin necesitar más. Me moví lentamente, dejando que mis ojos siguieran las grietas en las piedras, las marcas dejadas por los carros, las tenues huellas de pasos que podrían haber sido las suyas o de alguien que lo observaba con atención. Cada detalle importaba. Cada olor, sonido y sombra podría ser una pista, un recordatorio, una migaja que me acercara más. Un vendedor llamó detrás de nosotros, su voz aguda y brillante, y me giré brevemente, captando el más leve destello de reconocimiento en sus ojos. Ella apartó la mirada rápidamente, despidiéndome con un asentimiento cortés, pero sentí el sutil peso del conocimiento en esa mirada. Mateo había pasado por aquí. Él había recorrido estas calles, sin ser visto pero notado por aquellos que importaban, aquellos que observaban en silencio, con cuidado. Mi pecho se apretó, el dolor de la ausencia presionaba más intensamente, atenuado por la pequeña esperanza de que no había estado completamente solo. Seguimos adelante, el extraño señalando sutilmente rincones del mercado que había pasado por alto cientos de veces, lugares que Mateo había anotado en los márgenes de sus bocetos. Una pila de cajas contra una pared de piedra, una escalera estrecha entre edificios, una fuente escondida detrás de una tienda cerrada, todas marcadas con trazos sutiles,
ocultas a plena vista. Me incliné más cerca para examinar cada uno, trazando los bordes con mis dedos, inhalando los aromas de cítricos, café y piedra húmeda. Podía sentirlo aquí, el chico cuidadoso que había recorrido el pueblo en silencio, dejando pistas que solo una madre podría reconocer. Un repentino estallido de risa llamó mi atención. Niños corriendo por el mercado, sus pies descalzos golpeando los adoquines, dejando tras de sí un leve olor a panadería. El sonido era ordinario, mundano, pero resonaba extrañamente, como un fantasma de las mañanas pasadas cuando Mateo corría por estas mismas calles. Lo imaginaba entre ellos, más pequeño, más ligero, cauteloso, siempre consciente de aquellos que podrían observarlo demasiado de cerca. La presencia del extraño a mi lado me anclaba, un ancla silenciosa en el oleaje de recuerdos y posibilidades entrevisadas. Me detuve en un puesto que vendía aceitunas, brillantes en tonos oscuros y verdes en cestas de mimbre, y noté un rostro familiar entre la multitud. Parpadeé, sin estar seguro si era un recuerdo o la realidad, un hombre de uno de los bocetos de Mateo, la figura dibujada con líneas de lápiz tenues, de pie con una cesta de frutas como si estuviera esperando, observando. Mi corazón se aceleró y me acerqué más al extraño. Asintió ligeramente, una confirmación silenciosa. Mateo había estado aquí. Se había movido entre estos rostros, estos olores, estos sonidos, dejando huellas de sí mismo en lugares lo suficientemente ordinarios como para pasar desapercibidos. El extraño me guió hacia la parte trasera del mercado, donde las sombras se acumulaban en rincones estrechos y el olor a piedra húmeda se mezclaba con el de pan recién horneado. Había susurros aquí, suaves y sutiles, voces demasiado distantes para identificar pero llenas de significado. Sentí la tensión enrollarse en mi pecho, una mezcla de miedo y anticipación. Alguien lo había visto aquí. Alguien lo conocía. Y esos mismos ojos podrían estar siguiéndolo incluso ahora, rastreando sus movimientos por el pueblo que siempre pensé que entendía. Me arrodillé brevemente para examinar una marca tenue en los adoquines, la sutil impresión de un zapato que parecía demasiado pequeño para un adulto, demasiado deliberada para ser casual. Mis dedos rozaron la superficie irregular, trazando las líneas con cuidado. Mateo había caminado aquí. Había sido cuidadoso. Cada paso, cada movimiento, cada mirada, orquestados con precisión y cuidado. Y en algún lugar entre estos puestos, entre estos olores y sonidos familiares, había dejado algo más, algo oculto, esperando a que lo notara. Nos detuvimos cerca de una pequeña fuente escondida detrás de una esquina del mercado. El agua brillaba débilmente en la luz temprana, y vi un pequeño trozo de papel atrapado bajo una piedra suelta, húmedo pero intacto. Me arrodillé y lo recogí con cuidado, los bordes suaves bajo mis dedos. Era un boceto, áspero y delicado, que mostraba el mercado desde arriba, los puestos, los callejones y un camino serpenteando entre la multitud, el mapa invisible del mundo de Mateo, capturado en líneas cuidadosas que solo yo podía leer. Mi pecho se apretó. Él había confiado en mí para seguirlo, para notar, para entender. El extraño permaneció a mi lado, en silencio, dejándome absorber los detalles, permitiendo que el mundo de sonidos y olores ordinarios se transformara en algo sagrado, secreto. Inhalé el tenue aroma de aceitunas, pan y piedra mojada, dejándolo anclarme a este momento, a la presencia de mi hijo en los espacios ocultos del pueblo. Recorrí el boceto con mis dedos, imaginando su pequeña mano, cuidadosa, deliberada, marcando caminos, dejando huellas. El mercado, ordinario y bullicioso, se había convertido en un lienzo de ausencia y presencia, un testimonio de una vida vivida en secreto. A medida que el sol se elevaba, derramando luz sobre los tejados y calentando las piedras de la plaza, sentí una pequeña y frágil esperanza creciendo en mi pecho. Mateo había pasado por este mercado. Se había movido con cuidado, dejando mensajes, dejando huellas, confiando en que yo los encontrara. Y lo haría. Paso a paso con cuidado, como había comenzado a hacerlo, siguiendo los susurros, los bocetos, los signos ocultos, hasta que entendí la vida que había vivido aparte de mí, y hasta que lo encontré. El mercado zumbaba suavemente a mi alrededor, ordinario y extraordinario a la vez, llevando el aroma de cítricos, pan y tierra. El extraño se puso a mi lado, en silencio, paciente, una presencia constante en el mapa del mundo de Mateo. Sostuve el boceto contra mi pecho, con el corazón adolorido, los ojos nublados por lágrimas silenciosas, y supe que esto era solo otro paso, uno entre muchos,
en el frágil y deliberado camino que me llevaría de vuelta a mi hijo. Los olivares se extendían interminablemente ante nosotros, retorcidos y plateados por la edad, sus troncos torcidos atrapando la luz dorada y baja de la tarde. El aire olía intensamente a tierra y resina, mezclado con el leve sabor a lluvia de la neblina matutina. Cada paso se hundía ligeramente en el suave suelo, húmedo por el rocío, y podía sentir la sutil ceder bajo mis pies, el pulso de vida en el mismo bosque. Abracé el pequeño cuaderno de Mateo, sus bocetos presionados contra mi pecho, un mapa frágil que me guiaba a través de los caminos serpenteantes, los rincones ocultos que él conocía tan bien. El extraño caminaba a mi lado, en silencio, sus ojos escaneando los árboles, el suelo, las señales sutiles que solo alguien que conocía a Mateo podría reconocer. El viento susurraba suavemente entre las hojas, llevando consigo débiles aromas de hierbas y corteza húmeda. La luz del sol se filtraba a través de las ramas en delgados y temblorosos haces, iluminando parches de suelo como escenarios ocultos. Las sombras se movían y se estiraban, creando pasajes estrechos entre los árboles donde el pueblo más allá no podía ver. Se sentía como entrar en otro mundo, uno que existía junto a las calles ordinarias y las casas de piedra que siempre había conocido. Llegamos a un pequeño claro, apartado y tranquilo, el suelo suave con hojas y la tenue impresión de una manta presionada en la tierra. Me quedé paralizado. El extraño se agachó, señalando perturbaciones sutiles en el suelo. Un pequeño cuchillo, el borde deshilachado de una tela y una mochila desgastada. Me quedé sin aliento. Eran restos de una presencia, pequeños pero innegables. Me arrodillé con cuidado, apartando las hojas para revelar una nota escondida dentro de la mochila. La escritura de Mateo, inconfundible, delicada y apresurada. Mis dedos temblaban mientras lo desdoblaba, el papel suave y ligeramente húmedo por la humedad del bosque. La nota contenía bocetos y direcciones, observaciones del bosque, los caminos que había tomado y líneas tenues que indicaban dónde se había detenido, escondido o simplemente pausado para respirar. Mi pecho se apretó con una mezcla de alivio y miedo. Él había estado aquí, solo, casi solo, moviéndose con cuidado, dejando huellas no para extraños, sino para mí. El extraño observaba, con las manos entrelazadas de manera suelta, como si se contuviera, dejándome absorber la escena a mi propio ritmo, a mi propio tiempo. Recorrí las líneas de Mateo con las yemas de los dedos, imaginándolo agachado en el mismo claro, cuidando de no perturbar la tierra más de lo necesario, consciente de cada sonido, de cada movimiento en el bosque. El suave susurro de las hojas, el canto lejano de un pájaro, el suave movimiento de las ramas sobre mi cabeza, estos habían sido sus compañeros, sus marcadores, sus guías. Mi corazón dolía de anhelo, un tirón sutil y persistente que recorría mi pecho, agudizando mi conciencia de la frágil conexión que aún mantenía con él. El extraño finalmente habló, su voz baja y casi reverente. Quería estar oculto. Tenía que tener cuidado. Asentí, tragando con dificultad, sintiendo el peso de meses de ausencia presionando contra mí. El bosque estaba lleno de una tensa quietud, cada susurro de hojas un recordatorio de los ojos invisibles que podrían haber seguido a Mateo, el peligro que había evadido y el cuidado que había tomado para dejar solo lo que yo encontraría. La luz del sol se movió, iluminando un pequeño parche de suelo donde la hierba había sido aplastada, como la impresión de un cuerpo descansando brevemente, oculto de la vista. Me arrodillé junto a él, apartando hojas y tierra suelta, y encontré otro pequeño paquete. Dentro había un cuaderno, más pequeño que el primero, con sus páginas llenas de bocetos de rostros y lugares que no reconocía, pero que de alguna manera me resultaban familiares en los gestos y expresiones sutiles. Había símbolos y anotaciones en los márgenes, códigos que solo yo entendería, direcciones destinadas a guiarme más allá. Apreté el cuaderno contra mi pecho, sintiendo un calor frágil, un latido llevado a través de la distancia y la ausencia. Mateo había dejado esto para mí. Él había confiado en mí para seguirlo. El extraño permaneció en silencio, permitiéndome absorber el bosque, las huellas de mi hijo, los delicados signos de su cuidadosa presencia. Podía escuchar sonidos lejanos y tenues. Un perro ladrando en algún lugar más allá de los árboles, el murmullo de voces llevadas por el viento, el suave crujido de las ramas meciéndose. Cada sonido se sentía amplificado, cargado de significado. Mateo se había movido por este espacio como una sombra, dejando señales ocultas a plena vista. Y yo, finalmente, los estaba viendo.
Deambulé lentamente por el claro, teniendo cuidado de no perturbar los sutiles arreglos que había dejado. La manta había sido doblada cuidadosamente, el cuchillo colocado en su borde, pequeñas marcas en el suelo como un mapa secreto. Lo imaginé aquí, dibujando en silencio, observando cómo la luz se deslizaba entre las hojas, escuchando el bosque, sintiendo el pulso de la tierra bajo sus manos. Mi pecho dolía con una mezcla de tristeza, orgullo y anhelo. Los pequeños y frágiles hilos de conexión que había estado siguiendo eran reales, tangibles, esperando a que los reconociera. El extraño hizo un gesto hacia un sendero estrecho que conducía más adentro del bosque. Se movió por aquí, dijo. Lo seguí, cuidando cada paso, inhalando el aroma de la tierra húmeda, el musgo y la resina de olivo. La luz del sol se filtraba a través de las ramas en delgadas corrientes doradas, proyectando largas y temblorosas sombras. Cada movimiento se sentía deliberado, significativo, como si el bosque mismo me guiara, susurrando el camino de Mateo, guardando sus secretos hasta que llegara. Llegamos a una sección apartada donde los árboles se espaciaban ligeramente, revelando un pequeño campamento improvisado. Una manta, desgastada y húmeda, estaba extendida sobre la tierra, y junto a ella, una mochila raída descansaba contra una piedra. Pequeñas huellas, delicadas y precisas, marcaban el suelo, llevando a una depresión poco profunda donde Mateo claramente había descansado. Seguí las huellas con mis dedos, imaginando sus pequeños pies presionando la tierra, con cuidado y ligereza. Podía sentirlo aquí, en cada huella, en cada tela doblada, en cada boceto cuidadoso dejado atrás. Abrí la mochila con cuidado, encontrando otra nota pequeña, más bocetos y símbolos tenues que mapeaban el bosque y los campos circundantes. Mateo había dejado su vida aquí, con cuidado, deliberadamente, confiando en que yo la encontrara. El extraño permanecía cerca, en silencio, dejándome absorber cada detalle, cada signo sutil. Volví a apretar el cuaderno contra mi pecho, sintiendo el peso de su cuidado, la conexión que abarcaba meses de ausencia y silencio. El viento cambió, llevando el aroma de la lluvia desde las colinas distantes y el leve sabor de las aceitunas aplastadas bajo nuestros pies. Miré alrededor del olivar, con la luz del sol inclinándose bajo, iluminando las ramas retorcidas y la tierra blanda, y sentí una mezcla de miedo, esperanza y determinación. Mateo había estado aquí, escondido pero presente, dejando un camino para que lo siguiera. Cada marca, cada boceto, cada gesto cuidadoso era una migaja de pan, una línea de vida, una promesa. Me levanté lentamente, sacudiendo la tierra de mis manos, dejando que el bosque se asentara a mi alrededor, escuchando sus suaves susurros. El extraño hizo un gesto hacia el camino que conducía afuera, el pueblo apenas visible más allá de los árboles. Ahora sabía que cada paso, cada nota oculta, cada boceto cuidadoso era parte del viaje. Mateo se había movido deliberadamente, dejando pistas para mí, confiando en que lo encontraría, lo entendería, lo seguiría. Inhalé profundamente, el aroma de la tierra húmeda, las aceitunas y la resina llenando mis pulmones, anclándome en el olivar, en el presente, en la frágil conexión que me ataba a mi hijo. La luz del sol cambió, desvaneciéndose suavemente a medida que el día llegaba a su fin. El camino por delante era incierto, el olivar guardaba sus secretos, pero sentía una pequeña y constante esperanza creciendo en mi pecho. Mateo había dejado señales, cuidadosamente escondidas en el corazón de los olivos. Y lo seguiría, paso a paso con cuidado, hasta encontrarlo. La tormenta llegó de repente, como si el propio pueblo hubiera contenido la respiración y luego exhalara en una ráfaga furiosa y retumbante. Nubes oscuras tragaron las colinas, los olivares temblando bajo la repentina fuerza del viento. La lluvia caía a cántaros, golpeando los tejados de tejas de barro, lavando las calles, llevando el aroma de tierra mojada y madera quemada desde lejanos hogares. Me abrigué bien con el abrigo, el cuero húmedo y pesado, y sentí la electricidad en el aire punzando mi piel. Cada paso hacia el granero se sentía deliberado, tenso, como si la tormenta misma fuera parte de la confrontación que esperaba adelante. El extraño caminaba a mi lado, firme y en silencio, con el rostro decidido contra la lluvia torrencial. El cuaderno en mis manos, empapado en las esquinas, contenía las pistas finales que Mateo había dejado, bocetos y símbolos que nos guiaban hasta este momento. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos, mezclándose con el rugido del viento y el martilleo de la lluvia. Cada sonido se amplificaba,
El lejano repique de las campanas de la iglesia, el golpe del agua contra la piedra, el bajo gemido de las viejas vigas del granero en la tormenta. El pueblo se sentía vivo, tenso, conteniendo la respiración, esperando lo que estaba por venir. Llegamos al granero abandonado en el borde del pueblo, las puertas de madera hinchadas por la lluvia, chirriando ominosamente mientras las empujaba para abrirlas. El olor a paja mojada, tierra y moho nos recibió, denso y sofocante. Dentro, las sombras se acumulaban en cada rincón, parpadeando con la tenue luz que se filtraba a través de las tablillas rotas. Podía escuchar el leve goteo del agua desde el techo, resonando en la vacuidad. Mi pecho se apretó. En algún lugar aquí, escondido en la oscuridad, estaba el hombre que había tenido piezas de la vida de Mateo, y las respuestas que había estado buscando. El extraño hizo un gesto hacia una esquina oscurecida donde una figura se movía, atada de manera rudimentaria a un poste. El rostro del hombre estaba parcialmente oculto, el cabello mojado se pegaba a su frente, los ojos cautelosos y calculadores. Su presencia llenaba el espacio con tensión, el aire denso de verdades no dichas. Podía oler el sudor y la paja, la mezcla de miedo y desesperación que se aferraba a él. La voz del extraño era baja y tranquila, casi reverente, mientras comenzaba a desentrañar la historia, pieza por pieza. Habló de traición, de deudas pendientes y promesas rotas. Cada palabra caía como lluvia en el granero, pesada e implacable, lavándome con el peso de meses de incertidumbre. El hombre atado al poste había sido parte de la cadena de eventos que llevaron a Mateo a dejar el pueblo, moviéndose con cuidado por sombras y callejones para evadir el peligro. Confesó lentamente, deliberadamente, cada revelación más pesada que la anterior. Amenazas susurradas, confrontaciones ocultas, momentos de miedo y valentía que habían moldeado la vida secreta de mi hijo. Podía sentir la tormenta presionando por todos lados, el viento sacudiendo las vigas del granero, la lluvia cayendo en cortinas cegadoras. Sin embargo, dentro, la tensión era más silenciosa pero no menos intensa, el peso de la verdad se asentaba sobre nosotros. La voz del hombre temblaba mientras hablaba, revelando las profundidades de la codicia, los momentos en que la protección había sido traicionada y el coraje necesario para sobrevivir. Cada confesión llevaba su propio ritmo, el granero conteniendo la respiración, la tormenta afuera resonando con el tumulto interior. Noté pequeños detalles: la paja húmeda bajo mis pies, el olor a madera mojada, el tenue destello de un cuchillo medio escondido en un rincón. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía los bocetos y notas de Mateo cerca, las delicadas líneas trazando su cuidadoso camino a través del peligro y el secreto. Cada marca, cada señal oculta, cada pista tenue que me había dejado ahora se conectaban en el espacio sombrío del granero. Me di cuenta de que el pueblo por el que había caminado durante años, las calles que creía conocer, estaban llenas de historias, luchas ocultas y actos silenciosos de valentía que nunca había visto. La voz del extraño era firme, guiando las confesiones del hombre, extrayendo cada fragmento de verdad como si fuera agua de un pozo profundo. Escuché en silencio, con el corazón adolorido, la mente absorbiendo la complejidad de la vida de Mateo. Había sido protegido, vigilado, y sin embargo también había tenido que navegar el peligro por su cuenta. La tormenta afuera parecía reflejar la revelación interior, cada ráfaga de viento desenterrando secretos enterrados desde hace mucho tiempo, cada destello de relámpago iluminando sombras que habían ocultado la verdad. Me acerqué al hombre atado, observando cómo sus expresiones fluctuaban entre el miedo, la vergüenza y algo parecido a la resignación. Sus palabras pintaron un cuadro de desesperación y decisiones tomadas por miedo, y sentí tanto tristeza como ira, atenuadas por la frágil comprensión de que la supervivencia había exigido decisiones difíciles. Podía oler la paja y la tierra mojada con más intensidad ahora, sentir la humedad en mi cabello, el frío en mi abrigo, la presencia cruda y elemental de la tormenta resonando con el peso del momento. Finalmente, las confesiones terminaron. El hombre se dejó caer ligeramente, agotado, con el rostro surcado de agua y sudor. La tormenta se había suavizado, aunque la lluvia seguía cayendo en persistentes cortinas, y el viento susurraba a través de las paredes rotas del granero. El extraño retrocedió, permitiendo que el silencio se asentara en el espacio. Sentí una extraña mezcla de alivio y agotamiento, la tensión se aliviaba ligeramente, aunque el peso de lo que había aprendido presionaba firmemente contra mi pecho. Mateo había vivido a través de estas sombras, estas amenazas, estos actos cuidadosos de supervivencia.
Y ahora entendía, aunque solo fuera parcialmente, la vida que había construido lejos de mí. Miré al extraño, y sus ojos encontraron los míos con un reconocimiento silencioso. No eran necesarias las palabras. El camino que Mateo había dejado, las señales, los bocetos, las migas de pan cuidadosas, me habían traído aquí. La tormenta había revelado no solo la verdad, sino también el coraje y el cuidado que mi hijo había llevado en silencio durante meses de ausencia. Sentí una oleada de tristeza y gratitud, el dolor de extrañarlo atenuado por la frágil esperanza de que se había ido, no del todo perdido, no olvidado. Fuera, la tormenta comenzó a calmarse aún más, la lluvia caía en cortinas más suaves, el viento se calmaba entre los olivos. Salí del granero, respirando profundamente, inhalando el aroma de la tierra mojada, la resina de olivo y los tejados de barro empapados por la lluvia. El pueblo brillaba bajo la luz residual, sus calles resbaladizas, brillantes, reflejando las linternas que aún parpadeaban en las ventanas. Sostenía el cuaderno de Mateo con fuerza, presionado contra mi pecho, sintiendo la conexión, el hilo que me llevó hasta él, frágil pero inquebrantable. El extraño se quedó atrás, su presencia firme, silenciosa, un testigo callado de las revelaciones, las confesiones, la tormenta. Me volví brevemente hacia el granero, viendo al hombre atado desplomarse aún más, las sombras estirándose largas y delgadas en la luz menguante. La tormenta había pasado su furia, dejando solo el aroma de la tierra mojada y el suave sonido del agua goteando. Sentí el peso de las historias ocultas del pueblo, las vidas entrelazadas, los riesgos y protecciones, y el cuidado sutil e inquebrantable que había permitido a Mateo sobrevivir, dejarme huellas para encontrar. Mientras caminaba de regreso hacia el centro del pueblo, con el cabello mojado pegado a mi cara y el agua goteando de mi abrigo, sentí la frágil esperanza sentarse en mí como una piedra encontrando su lugar en el lecho del río. Mateo había sido cuidadoso, deliberado, dejando huellas de su vida para que yo la siguiera. La tormenta había lavado la superficie, revelando los hilos ocultos, el valor silencioso, las sombras protectoras. Y supe, con una certeza silenciosa, que el paso final, el paso que me llevaría a él, estaba más cerca ahora que nunca. La tormenta finalmente había pasado, dejando el pueblo empapado y resplandeciente, las calles brillando con la lluvia fresca, los tejados reluciendo como tejas de barro sumergidas en la luz del sol. Caminé lentamente de regreso a la casa de mi familia, con el cuaderno presionado contra mi pecho, con esquinas empapadas y todo, llevando no solo las huellas de Mateo, sino también el peso de todo lo que había aprendido en el camino. Los olivos brillaban con gotas, sus hojas plateadas y temblorosas. Una suave brisa llevaba el aroma de la tierra húmeda y el romero, y sentí el pulso tranquilo del pueblo, suave pero insistente, como si hubiera estado esperando mi regreso. El patio de mi casa familiar brillaba bajo la suave luz filtrada, las piedras resbaladizas por la lluvia, reflejando el resplandor persistente de las linternas aún encendidas en las ventanas. Me detuve en el umbral, contemplando la escena familiar, el pozo en el centro del patio, las pequeñas barandillas de hierro desgastadas por generaciones de manos, el tenue aroma del jardín de mi abuela aún flotando en el aire. Todo era lo mismo, sin embargo, se sentía cambiado, transformado por los eventos de los últimos días, por los susurros y las huellas de la vida secreta de mi hijo ahora al descubierto. Abrí la puerta lentamente. La casa olía a romero y pan caliente, con un leve rastro de puchero que persistía desde la mañana. El aire estaba cargado de confort y recuerdos, una mezcla de lo ordinario y lo extraordinario que me hacía doler el pecho. El extraño siguió en silencio, sus ojos recorriendo el espacio familiar, notando los pequeños detalles, las baldosas desgastadas donde Mateo había corrido de niño, los retratos familiares descoloridos que adornaban las paredes, el suave crujido de las tablas del suelo que recordaban cada paso que alguna vez había dado aquí. Me movía por las habitaciones con cuidado, cada paso deliberado, dejando que mis dedos rozaran superficies familiares. Sentí la presencia del pasado en cada rincón, la luz del sol filtrándose a través de las cortinas de encaje, el tenue eco de risas ya desaparecidas, el suave aroma de las hierbas secándose en la cocina. Cada rastro de memoria estaba ahora entrelazado con el presente, llevando el peso de la ausencia y la promesa de conexión. Mateo había dejado estas migas de pan para mí, cuidadosamente escondidas, y las había seguido hasta el borde de la comprensión. En la mesa de la cocina, encontré una pequeña nota,
delicada y precisa, doblada y reposando suavemente como si hubiera sido colocada por manos invisibles. Mi corazón se detuvo antes de que siquiera lo tocara. La caligrafía era inconfundible, la de Mateo. Lo desdoblé con cuidado, dejando que los bordes húmedos se ablandaran bajo mis dedos. La nota era simple, pero contenía todo: amor, disculpa, consuelo y una súplica silenciosa para esperar, confiar y seguir su camino con cuidado. Mis ojos se nublaron mientras leía las líneas, las palabras resonando con meses de anhelo, miedo y esperanza. Él había pensado en mí, siempre, incluso en la ausencia. El extraño permaneció detrás de mí, en silencio, dejándome absorber el momento a mi propio ritmo. Me había guiado a través de sombras, por callejones y olivares, por el mercado y la tormenta, pero ahora me permitía sentir la llegada silenciosa de la comprensión. Presioné la nota contra mi pecho, inhalando el tenue aroma del lápiz de Mateo y la ligera humedad de la lluvia. Podía sentirlo aquí, en las curvas de sus letras, en los cuidadosos trazos de su vida, en los espacios entre la ausencia y la presencia. Caminé por el patio, dejando que mis dedos rozaran la piedra mojada, el pozo en su centro atrapando gotas del tejado de tejas arriba. Los olivos se mecían suavemente con la brisa, y casi podía verlo moviéndose entre ellos, con cuidado, deliberado, dejando señales que solo yo podía seguir. Imaginaba el viento llevando sus susurros a través de las ramas, guiándome, consolándome, atándonos a través de la distancia y la incertidumbre. Cada paso me anclaba, conectando los fragmentos del pasado con la frágil esperanza del presente. El extraño finalmente habló, su voz suave, cargada con el peso de todo lo que habíamos descubierto. Él es cuidadoso. Siempre ha sido cuidadoso. Y confía en que lo encuentres, en que lo entiendas. Asentí, las palabras se hundían lentamente, el alivio y el dolor persistente presionándose juntos en mi pecho. Meses de incertidumbre, miedo y búsqueda habían llevado a este delicado equilibrio, un balance entre el conocimiento y el anhelo, la ausencia y la presencia. Podía sentir el cuidado de Mateo en cada rincón de la casa, cada boceto, cada nota, cada sutil trazo que había dejado. Me acerqué a la pequeña ventana que daba al pueblo. Las calles brillaban con la lluvia, la luz del sol atrapando los bordes de los charcos, convirtiendo los adoquines en espejos de luz. Los olivares más allá brillaban débilmente, las ramas temblando suavemente como si susurraran, llevando secretos y consuelo por igual. Seguí los tejados con la mirada, imaginando los caminos que Mateo había tomado, los movimientos cuidadosos por los callejones, los rincones secretos, los espacios ocultos. Cada paso que él había dejado para mí ahora era parte de mi propio viaje, un hilo delicado e invisible que nos unía. El extraño se acercó a la puerta, su presencia de repente más ligera, más silenciosa. Me había guiado hasta aquí, y ahora era el momento de que se fuera. Me ofreció una pequeña y tenue sonrisa, un gesto de reconocimiento y confianza. Entendí sin palabras. Aquí era donde el camino se volvía solo mío, donde la frágil esperanza y el cuidadoso seguimiento de los pasos de mi hijo continuarían sin otro guía. Lo vi retroceder hacia las calles del pueblo, fusionándose con la ligera lluvia, dejando solo el eco de su presencia atrás. Regresé a la cocina, colocando suavemente la nota de Mateo sobre la mesa. El olor a romero y pan caliente me envolvió, anclándome en el ritmo ordinario y reconfortante del hogar. Me hundí en una silla, dejando que la luz del sol, filtrada a través de las hojas mojadas, cayera sobre mis manos. Recorrí las líneas de la nota con las yemas de los dedos, sintiendo el delicado peso de sus palabras, el cuidadoso pensamiento que había puesto en cada boceto, cada letra, cada signo. El dolor de la ausencia seguía ahí, pero ahora estaba atenuado por la comprensión, por el frágil y luminoso hilo que me conectaba con él a través de la distancia y el tiempo. Afuera, el pueblo zumbaba suavemente, en silencio tras la tormenta. Los olivares brillaban con gotas, los tejados relucían, y las campanas de la iglesia distante sonaban débilmente, llevándose el sonido por las calles mojadas. Sentí el pulso de la vida regresar, ordinario pero extraordinario en su continuidad. Mi hogar familiar, con sus pisos chirriantes, su pozo en el patio y su jardín de romero, se había convertido en un santuario no solo de recuerdos, sino de conexión, de huellas y señales, de amor dejado en la ausencia y encontrado en la cuidadosa observación. Sostuve la nota contra mi pecho una última vez, respirando profundamente, sintiendo tanto tristeza como consuelo, anhelo y esperanza.
Mateo había dejado este rastro para mí, confiando en que lo siguiera, lo entendiera, mantuviera el hilo vivo. El pueblo de afuera guardaba sus secretos, sus susurros, su magia ordinaria, y yo estaba lista ahora para recorrer el camino que él había trazado, paso a paso, siguiéndolo a través de callejones, bosquecillos y sombras, hasta el día en que nos volviéramos a encontrar. Volví a colocar la nota sobre la mesa, el tenue aroma de lápiz y lluvia aún persistía. Cerré los ojos por un momento, inhalando el calor de la cocina, la fragancia del romero, el suave y constante pulso de la vida regresando al pueblo. Podía sentir la presencia de Mateo en los sutiles detalles, el crujido de los pisos, el destello del sol sobre los azulejos mojados, el vaivén de las ramas de olivo en la brisa. Había dejado huellas, cuidadosas y deliberadas, y las había encontrado. Y aunque aún no lo veía, sabía que él estaba ahí, moviéndose con el mismo cuidado, la misma intención, el mismo amor silencioso que siempre nos había conectado. El pueblo zumbaba a mi alrededor, vivo con susurros y recuerdos, con ausencia y presencia, y sentí la frágil certeza de que el viaje estaba lejos de haber terminado, pero que finalmente estábamos en el mismo camino. La historia no había terminado, solo había llegado a un momento de entendimiento, una pausa en el delicado hilo inquebrantable que unía a madre con hijo, hogar con corazón, pasado con presente. Muchas gracias por ver. Si disfrutaste este video, no olvides darle al botón de me gusta. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios abajo, me encantaría saber de dónde son todos ustedes. Y, por supuesto, asegúrate de suscribirte y activar la campana para que nunca te pierdas un video. Nos vemos en el próximo.